Pues ¿Cómo? muchas gracias, al igual que mis compañeros. Estoy muy agradecido de poder compartir en la mañana de hoy con todos ustedes. Felicito al doctor Roche Lima por una excelente presentación de introducción a los fundamentos de la inteligencia artificial, definiciones importantes que debemos conocer y sobre todo el impacto en la bioinformática. Y a la profesora Rosana Barrio la quiero felicitar por la guía que están desarrollando en la biblioteca. Le voy a pedir que me invite para de alguna manera contribuir en la medida que sea posible acá en RCM Online. Tal vez podamos colaborar con la parte de desarrollar tutoriales, así que está ahí a nuestra disposición. Bueno, pues como muchos de ustedes ya me conocen, ¿verdad? Yo soy un apasionado del tema de la inteligencia artificial, eh, particularmente su aplicación en el ámbito de la salud y en la educación, pero hoy me voy a concentrar más bien en el área de la salud. Y quiero comenzar hablándoles específicamente de esta frase que me pareció muy interesante. La inteligencia artificial no solo cambiará cómo enseñamos, sino cómo aprendemos a comprender el mundo. Y esta frase es una reflexión muy buena sobre el impacto potencial de la inteligencia artificial en la educación y en el aprendizaje. La frase sugiere dos niveles de cambios que están siendo provocados por la inteligencia artificial hoy en día, y el primero de ellos es el cambio en la enseñanza. La inteligencia artificial probablemente va a transformar los métodos y las herramientas que estamos utilizando para impartir conocimiento. Y esto va a influir, ¿verdad?, en los sistemas de tutorías personalizados que se van a desarrollar, que los ya están comenzando a utilizarse, en contenido adaptativo que se va a estar creando en el campo educativo y en las nuevas formas de presentar probablemente la información a los estudiantes. El segundo cambio importante es el cambio en el aprendizaje y en la comprensión. Es decir, más allá de cambiar cómo se imparte la información, la IA podría cambiar también fundamentalmente cómo procesamos y cómo entendemos el mundo que nos rodea. Y eso sugiere un impacto, ¿verdad?, en términos de la forma en cómo construimos conocimiento. Estamos viviendo una época en donde la tecnología avanza, ¿verdad?, a una velocidad sumamente rápida, sin precedentes. En el caso de la inteligencia artificial, para que ustedes tengan una idea, se estima que está cambiando cada 8 a 10 semanas. ¿Okay? No estamos hablando de meses, no estamos hablando de años, estamos hablando de 8 a 10 semanas, está surgiendo algo nuevo. Está lanzándose una nueva aplicación, están surgiendo nuevos conceptos o nuevas experiencias en el manejo de esta herramienta. Así que hace unos minutos atrás observábamos en la presentación del doctor Roche, donde nos decía que la inteligencia artificial no es nueva, y en efecto, ¿verdad? No es nueva. Año 1950-52, cuando Alan Turing comenzó a trabajar con esto. O sea, tenemos casi 75 años ya con la inteligencia artificial. Así que muchas personas piensan que esto surgió en el 2022, cuando surgió ChatGPT. Ciertamente, la inteligencia artificial es sin duda una de las fuerzas más disruptivas que hemos tenido en prácticamente todos los campos en estos pasados 2 años. Y la educación pues no se ha quedado atrás, ¿verdad? La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar cómo preparamos a las futuras generaciones, cómo personalizamos el aprendizaje y cómo gestionamos la información y el conocimiento en las instituciones. Pero más allá de la tecnología, lo que realmente debemos verdaderamente preguntarnos es cómo podemos nosotros utilizar esas herramientas para crear experiencias educativas que puedan ser más significativas. O cómo nosotros podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial no solo sea un apoyo, sino un verdadero potenciador de la enseñanza y del aprendizaje humano, que es lo que estamos buscando. Así que nuestro objetivo hoy, ¿verdad?, en este panel, en cierta medida, lo que estamos tratando de hacer es que, aparte de tener un conversatorio interesante, es que vayamos teniendo una visión más clara de cómo nosotros podemos juntos aprovechar la IA para mejorar nuestras prácticas educativas, no con un fin en sí mismo, sino como una herramienta que sea poderosa, pero que esté al servicio de la enseñanza y del aprendizaje. El tema de la transformación educativa es fundamental, ¿ok? Por esto, para comprender verdaderamente el impacto de la inteligencia en la transformación de la experiencia educativa, nosotros tenemos que ver esta tecnología
como una que está transformando la experiencia en la educación superior. No estamos hablando de esto en un futuro lejano, estamos hablando de algo que está ocurriendo en este momento. ¿Okay? Está ocurriendo en las universidades, está ocurriendo en los centros de investigación, en el campo de la investigación, ¿verdad? Y esto incluye nuestros recintos de ciencias médicas, como decía el doctor Roche en su presentación. Es importante que conozcamos que ya a nivel de nuestra institución se están dando unos pasos, ¿verdad? Y de alguna manera debemos ir involucrándonos en este proceso, y es importante que la comunidad educativa tenga conocimiento de lo que está pasando dentro de nuestra institución. La IA tiene la capacidad de hacer algo que antes nos parecía imposible. En el campo educativo, ofrecer una experiencia de aprendizaje personalizada para cada estudiante y a gran escala. Imaginemos lo que eso significa. ¿Okay? Un sistema donde cada alumno recibe exactamente el contenido que necesita, pero adaptado a su ritmo de aprendizaje, a sus fortalezas y a sus debilidades. Y eso ya es posible gracias a las plataformas educativas que están basadas en inteligencia artificial y que se pueden ajustar en tiempo real a las necesidades de cada estudiante. Por ejemplo, herramientas como asistentes virtuales y las plataformas adaptativas que ya se están usando permiten a los estudiantes recibir apoyo individualizado. O sea, que ya no es necesario depender exclusivamente del profesor en cada momento. La IA puede intervenir, puede analizar el progreso del estudiante y puede ofrecerles recursos adicionales y explicaciones en un momento justo en que éste las necesite. Esto no solo va a mejorar la experiencia educativa, sino que también va a permitir que los profesores puedan concentrarse en otros aspectos más complejos y más valiosos del proceso de aprendizaje. Un ejemplo bien claro de esto que le estoy hablando es los sistemas de inteligencia artificial que están utilizando los productos de Coursera y Khan Academy. Si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, ellos están implementando algoritmos para sugerir lecciones adicionales, para identificar lagunas en el conocimiento y también para ofrecer rutas personalizadas de aprendizaje al estudiante. Estas plataformas están preparando el terreno para que las universidades puedan ir adoptando tecnologías similares, no solo en áreas de formación básica, sino también en educación especializada, como en el campo de la medicina. Para los docentes, esto significa un cambio en el enfoque. Ya no se trata de enseñar de una forma uniforme o de una manera uniforme a un grupo diverso de estudiantes. Con la ayuda de la inteligencia artificial, cada estudiante puede recibir una educación a la medida, y esto es lo que lo hace diferente, permitiendo que el docente pueda enfocarse tal vez en otras áreas como el ser un buen guía, en la mentoría, en el apoyo al estudiante. Otro aspecto importante es la evaluación y el aprendizaje continuo. Y es una de las partes más críticas, ¿verdad?, dentro del campo de la educación, porque tradicionalmente la evaluación ha sido un proceso bien puntual, ¿verdad?, en todo lo que es el proceso educativo, exámenes programados, calificaciones al final de semestre. La inteligencia artificial está cambiando esa dinámica, haciendo que las evaluaciones puedan ser continuas, personalizadas y más precisas, y puede brindar retroalimentación instantánea tanto a los estudiantes como a los docentes. Es decir, que en lugar de depender exclusivamente de exámenes estandarizados o trabajos que se evalúan al final de un ciclo, la inteligencia artificial puede analizar el progreso de los estudiantes en tiempo real. Los sistemas de IA están capacitados para poder identificar patrones en el rendimiento, anticipar dificultades y proponer intervenciones mucho antes de que el estudiante esté en riesgo de quedarse rezagado, y eso significa un cambio bien significativo. Hay plataformas como por ejemplo Gradescope, que ya que se está usando en varias universidades y que permite, ¿verdad?, la corrección automática no solo de los exámenes y la evaluación de los trabajos mediante el uso de algoritmos, puede también ofrecer retroalimentación instantánea al estudiante, ayudándolo a comprender dónde cometió el error y cómo puede remediarlo de forma inmediata.
Piensen en el potencial que eso puede tener en el contexto de nuestro recinto, ¿verdad? Vamos a imaginar que un estudiante de medicina reciba evaluaciones y retroalimentación instantánea a cada paso del proceso de su formación, pero desde las competencias básicas hasta las competencias avanzadas. Y eso en cierta medida podría reducir significativamente el riesgo de fallos en ciertas habilidades críticas y podría permitir una formación que sea más robusta y más eficiente. En fin, la inteligencia artificial no solo está redefiniendo cómo evaluamos a los estudiantes, sino que también cómo es que estos aprenden. La evaluación ya no es un punto final en el proceso educativo, sino una parte integral del aprendizaje y debe ser continua y debe ser personalizada. Y puede ayudar a mejorar tanto el rendimiento de los estudiantes como la efectividad de los docentes en cierta medida. Otro elemento importante lo es la automatización de la gestión educativa. Además de transformar la sala de clases, el proceso de aprendizaje, la inteligencia artificial ha tenido un impacto inmenso en la automatización de la gestión educativa. Los procesos administrativos que consumen, ¿verdad?, una gran cantidad de tiempo y de recursos podrían ser automatizados y podrían ser optimizados mediante el uso de esta aplicación. Y esto libera a los docentes, a los administradores y al personal educativo, que ya sabemos que tenemos unas necesidades inmensas de personal, para que se puedan concentrar en lo que realmente es importante, que es la enseñanza y el apoyo a los estudiantes. Las plataformas como Blackboard que utilizamos en nuestra institución ya han integrado la inteligencia artificial para optimizar esos procesos. Y eso está ocurriendo en todas las universidades del mundo donde se utiliza Blackboard. Esta herramienta permite gestionar las tareas administrativas de una manera que sea más fluida, desde la inscripción del estudiante hasta la gestión del expediente académico del estudiante. Y en ese contexto, en cierta medida, la inteligencia artificial no está reemplazando a los administradores o a los docentes, y es importante decir esto, sino que los está liberando de tareas que son repetitivas, para que puedan concentrarse en mejorar la experiencia del aprendizaje de los estudiantes y en ofrecer una educación de mayor calidad. Yo siempre le digo a los profesores, si tú tienes una herramienta que te pueda ayudar a evaluar rápidamente a los estudiantes, a corregir rápidamente ese examen, a tener rápidamente los resultados del análisis de ese examen, la tabulación, etcétera, cómo ellos salieron, utiliza esa herramienta, está disponible para tu beneficio y para el beneficio también del estudiante. La inteligencia artificial, si se aplica bien, ¿verdad?, puede ayudarnos a optimizar en cierta medida cada aspecto de la experiencia universitaria, que va desde la planificación hasta la evaluación, y en cierta medida va a potenciar el papel de los docentes y va a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Un aspecto importante, ¿verdad?, son los usos que le podemos dar a la inteligencia artificial en el entorno. En este momento, ¿verdad?, me quiero referir al uso en las ciencias de la salud. En el recinto de ciencias médicas sabemos que la educación no se limita a la sala tradicional, ¿verdad?, el salón de clase. Nuestros estudiantes enfrentan todos los días el desafío de aprender no solo la teoría, sino también la práctica clínica, ¿verdad?, porque tienen que salir a estos centros a ejercer práctica clínica. La inteligencia artificial ya está impactando esta formación y está ofreciendo herramientas que facilitan y que enriquecen la experiencia educativa en esas áreas que son tan importantes para la formación de nuestros estudiantes. En el recinto de ciencias médicas, por ejemplo, en la plataforma de Blackboard, que es la que utilizamos para los cursos híbridos o los cursos en línea, ya estamos incorporando herramientas que facilitan el diseño instruccional, herramientas de inteligencia artificial, herramientas que permiten la creación de exámenes, herramientas de inteligencia artificial que permiten la creación de rúbricas automatizadas e incluso herramientas de inteligencia artificial que permiten la interacción en foros, foros con asistentes virtuales, utilizando también la inteligencia artificial. Y ya llevamos, ¿verdad?, prácticamente un tiempo que estamos enviando tutoriales a la comunidad a través de nuestro sistema para que conozcan cómo estas herramientas funcionan, y estamos implementando esto en el certificado que creamos en abril pasado sobre diseño instruccional para ambientes virtuales y uso de Blackboard. Una de las áreas más prometedoras
para el uso de la inteligencia artificial en la educación médica es el aprendizaje basado en simulaciones, como por ejemplo la realidad virtual. Y hoy en día podemos utilizar sistemas de inteligencia artificial avanzados para crear simulaciones que se vean lo más realista posible y que permiten a los estudiantes practicar procedimientos médicos en un entorno controlado y seguro. Esto es especialmente importante y relevante en el campo como la medicina, como la enfermería y muchas otras áreas en el campo de la salud, donde los estudiantes deben aprender a tomar decisiones rápidas y precisas en situaciones que muchas veces son críticas, pero aquí lo van a hacer dentro de un ambiente completamente controlado. Por ejemplo, hay simuladores como los de Body Interact y los de Virtual Patient que permiten a los estudiantes practicar sus habilidades diagnósticas y terapéuticas mientras la inteligencia artificial les va proporcionando retroalimentación inmediata sobre las decisiones que están tomando en ese proceso. Y eso no solo va a mejorar las habilidades técnicas del estudiante, sino que también contribuye en el pensamiento crítico de estos futuros profesionales. A ver por aquí que la aplicación. Ok. ¿Qué desafíos o consideraciones éticas nosotros debemos tomar en consideración y que de las cuales ya la compañera Rosana nos ha estado hablando, algunas de ellas, ¿verdad? Aunque la inteligencia artificial ofrece para nosotros, ¿verdad?, una inmensa oportunidad para transformar la educación, también nos plantea una serie de desafíos y de dilemas éticos que tenemos que abordar irremediablemente. Si bien puede ser emocionante pensar en todas las cosas maravillosas que podemos hacer con ella, es fundamental reflexionar sobre los riesgos y las responsabilidades que acompañan la adopción de esta tecnología, como nos ha sucedido a lo largo de toda la vida, ¿verdad?, con todas las tecnologías que hemos estado implementando. Y uno de los mayores desafíos que enfrentamos al implementar la inteligencia artificial en la educación es el sesgo, que ya muy bien lo trajo hace unos minutos la compañera Rosana. Los algoritmos de inteligencia artificial, como explicó el doctor Roche, ¿verdad?, se entrenan con grandes volúmenes de datos, pero si estos datos reflejan prejuicios existentes, los resultados también tendrán esos prejuicios, ¿verdad? Y eso nos hará tener, ¿verdad?, un producto que verdaderamente nos va a traer una serie de problemas en las decisiones o en la información que nos va a traer. Otra preocupación importante es la privacidad de los datos. A medida que los estudiantes interactúan con sistemas de inteligencia artificial en las plataformas educativas, por ejemplo, estos sistemas recopilan grandes cantidades de información. Es decir, yo puedo ver desde el rendimiento académico hasta los hábitos de estudios y hasta el comportamiento, porque en el sistema se refleja cuando el estudiante entra, qué día fue que entró, a qué hora fue que entró, qué cosa fue la que abrió, qué resultados tuvo en tal prueba. O sea, si bien es importante saber que estos datos son valiosos y nos ayudan, ¿verdad?, para que podamos tener un proceso de aprendizaje personalizado, también plantean preguntas sobre quién tiene acceso a esa información, cómo se almacena esa información y cómo se utiliza esa información. Por lo tanto, es esencial que se implementen políticas de privacidad que sean rigurosas, ¿verdad?, para proteger los datos de los estudiantes. El manejo ético de los datos es clave para poder mantener la confianza en esos sistemas. Y en esa dirección la universidad ya, ¿verdad?, está trabajando con su política institucional de inteligencia artificial, y a nivel del recinto de ciencias médicas ya se ha conformado el primer comité de inteligencia artificial en el que el compañero Roche y este servidor somos parte, y a nivel institucional también se está trabajando otras iniciativas en las que este servidor está colaborando. Así que es importante tener en cuenta que uno de los mayores retos que nos trae también la tecnología a veces es la desigualdad. Y hace un momento la compañera Rosana hablaba de la brecha digital, que es un tema sumamente importante, particularmente en nuestro país, ¿verdad? Porque no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos o a conexión de internet de alta velocidad o de buena calidad, lo que en cierta medida podría acentuar, ¿verdad?, las brechas existentes entre los estudiantes de diferentes orígenes socioeconómicos. Si no somos conscientes de eso, entonces corremos el riesgo de que la inteligencia artificial, en lugar de democratizar el proceso de educación, que es hacia donde debe estar enfocado,
termine aumentando en cierta medida pues las disparidades, ¿verdad? Y esto podría ser un tema muy importante que debemos discutir. Tenemos que estar conscientes de los riesgos asociados con los sesgos, con la privacidad de los datos, con la equidad, y tenemos que buscar la manera de trabajar juntos, como el llamado que hacía el doctor Roche al final de su presentación, para asegurarnos de que la inteligencia artificial sea una herramienta para el bien común, para el beneficio de los estudiantes y sin la excepción de ningún tipo de sesgo, ¿verdad? Que pueda en cierta medida afectarnos. Así que, ¿qué debemos nosotros hacer en el día de hoy, luego de que hemos escuchado, ¿verdad?, estas presentaciones? Pues después de explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la educación, desde la personalización del aprendizaje hasta la gestión administrativa, los desafíos éticos, la investigación, pues la pregunta clave es, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo nos preparamos como educadores, como estudiantes, como empleados para enfrentar y aprovechar este futuro, pero de una manera que pueda ser efectiva y beneficiosa para todos? La primera, y muy bien la trajo la compañera Rosana, la primera acción que debemos de tomar es educación, educarnos y actualizarnos en el uso de la inteligencia artificial. Porque la IA no es una tecnología que vayamos a ignorar, no podemos ignorarla, no podemos postergarla. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Está aquí y ya vino para quedarse, como decimos, ¿verdad?, en el lenguaje común. En el recinto de ciencias médicas ya estamos viendo cómo plataformas como Blackboard ya están integrando estas herramientas de inteligencia artificial en el diseño instruccional, que hoy en día ya no hablamos tanto de diseño instruccional, ya estamos hablando de la experiencia, el diseño de la experiencia para el estudiante. También la estamos utilizando en la creación de las evaluaciones, pero en los productos que le estamos dando a los estudiantes a la facultad, como Office 365, ya vamos a ver integradas estas aplicaciones de inteligencia artificial, así que se las estamos dando, como decía la profesora Rosana. ¿Cómo le vamos a prohibir al estudiante que la use si nosotros mismos se la estamos proveyendo, verdad? Así que esto es solo el principio de lo que vamos a estar viendo. Los docentes tienen que capacitarse para usar estas tecnologías de manera efectiva, no solo como usuarios, sino como creadores de experiencias educativas que puedan ser más enriquecedoras para ellos. Se requiere tener una actitud de apertura y de aprendizaje continuo, como también decía Rosana, donde la formación en la inteligencia artificial y el desarrollo profesional sea un proceso constante. Y los estudiantes tienen que ser parte también, de parte activa en esta transformación, y tienen que aprender no solo a usar las herramientas de IA, sino también a comprender cómo esas tecnologías impactan sus futuras profesiones. Es importante que entiendan cómo van a trabajar de la mano con la inteligencia artificial mientras van desarrollando actividades que la tecnología no va a poder replicar, como por ejemplo el pensamiento crítico que se mencionaba hace un momento, la empatía, la creatividad, el juicio clínico, la ética profesional, el liderazgo, todas estas desarrollos que se conocen como conocimientos un poco más blandos, ¿verdad? Esas cosas no las va a poder desarrollar la IA, por lo menos hasta el día de hoy, no sabemos en el futuro. Debemos formar a nuestros estudiantes para que estén listos para un nuevo entorno, y ese es el reto más grande que tenemos, ¿okay? Donde la IA va a ser una aliada en su práctica diaria. Y tenemos que asumir un papel de liderazgo ético, porque la inteligencia artificial plantea desafíos que son muy importantes, especialmente en los términos de privacidad y en los términos de equidad. Así que para concluir, quiero cerrar con esta pequeña cita también. La inteligencia artificial no define el futuro de la educación. Somos nosotros quienes decidimos cómo la utilizamos para transformar el aprendizaje. Así que en estos pasados minutos, ¿verdad?, hemos estado mostrando cómo la inteligencia artificial está transformando no solo la educación, sino también la investigación y el servicio, pero todo nos lleva a una conclusión bien clara. Estamos en un punto de inflexión importante en la educación, y la inteligencia artificial va a ser el motor clave en todo este cambio.
Así que el mensaje final que quiero que se lleven, ¿verdad?, de mi presentación, es que la inteligencia artificial no es solo una promesa lejana, es la realidad que ya estamos viviendo. Y el recinto de ciencias médicas ya está haciendo avances significativos en ese sentido, con el uso de las herramientas de IA en Blackboard, con el uso de las herramientas en el área de investigación, con el uso de los simuladores, con la creación de los comités de ética, pero todavía hay mucho más que podemos hacer si trabajamos juntos como comunidad educativa. Y la clave está en que sigamos aprendiendo, en que sigamos experimentando y en que sigamos adaptándonos a estas nuevas tecnologías sin temor, sin miedo. No rechacemos lo que no conocemos, aprendamos primero. La inteligencia artificial es solo una herramienta y somos nosotros los educadores, los estudiantes y los administradores quienes le vamos a dar propósito y quienes le vamos a dar significado. Y con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias.